A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Muy buenas tardes. Gracias una vez más por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar, por compartirnos una hora de su valioso tiempo para poder llevar a usted una hora de entretenimiento, de orientación y por supuesto también de información. Esto es Diálogo y como siempre todos los lunes a través de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Hoy estaremos abordando un tema de relevante interés. Tiene que ver con la electricidad, con el sistema eléctrico nacional, pero sobre todo con los hombres y mujeres que laboran en todo lo que tiene que ver con la corporación eléctrica, con todo y cada uno de los niveles en los cuales los trabajadores, los empleados, los obreros, los que están arriesgando la vida haciendo reparaciones, los que asumen retos de hacer nuevas redes eléctricas, ellos con ese talento humano estaremos conversando hoy en voz de su secretario ejecutivo de Venezuela, y me refiero a la Federación Eléctrica de Venezuela. Estaremos conversando hoy con nuestro distinguido amigo Juan García. Pero antes, y como de costumbre, nuestro análisis. Regularmente, nuestra huella humana significa qué dejamos cuando pasamos por el planeta, en diferentes aristas, visto de diferentes maneras. Desde el punto de vista ambiental, dejamos una huella ambiental. Todo el daño que le hacemos a la naturaleza y a los ecosistemas es como un gran boomerang que pensamos que no se nos va a devolver. Y si se nos devuelve, a mí no me afecta, pues ya estaré muerto. Por lo tanto, no me importa el daño que se le haga al planeta. Dentro de ello, nuestros mares son uno de los principales afectados. La poca conciencia ciudadana de quienes utilizan el mar para trabajar, para transportarse, para vivir en sus costas, sin duda que a veces olvidan lo importante de quién le da el sustento, de quién le da la oportunidad de convivir. Y desde ese punto de vista lo agrede, lo maltrata, se hace de la vista gorda ante los desafueros de la sociedad cuando lo contamina. Si yo le invitara a usted dentro de 20 años a un sancocho de pescado y el sancocho tuviese otra cosa, ¿me lo creería? Pero bueno, no me quiero adelantar. Adelante, director, observen el video. En la provincia continúa localizada sobre el territorio y el descargado tal como ayer. Y bien, eso que usted observó es un posible escenario futuro. Sería trágico, ¿verdad? Que usted en el futuro fuese desechos de plástico los que pudiese extraer del mar, que acabemos con los corales, que acabemos con la fauna, que no respetemos las vedas y acabemos con la capacidad de reproducción de los peces. Sería bien dramático, bien lamentable. Esa huella humana tiene que ser lo más leve posible, generar conciencia,
en el presente y en las nuevas generaciones supone un cambio de actitud hacia la naturaleza, hacia nuestros mares, a proteger los ecosistemas marinos y, por supuesto, contribuir en blindar a la sociedad con valores de respeto, de reciclaje, y donde el plástico es el principal elemento perjudicial y contaminante de los mares. Las industrias, las empresas tienen que hacer el menor uso posible de plásticos no biodegradables para que no impacte a nuestros ecosistemas marinos. Hasta el próximo análisis. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Nuestro invitado especial la tarde de hoy es Juan García, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica Nacional, que nos acompaña la tarde de hoy. Juan, gracias por estar en diálogo. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Gilberto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, muy bien. Pues me alegro mucho. Juan, hemos tenido mucho interés de traerte al programa porque queremos conocer, a través de ti, un poco el trabajo que desarrolla el trabajador de las empresas eléctricas estatal en sus diferentes niveles. Porque como usuarios, nosotros regularmente invocamos al trabajador del sistema eléctrico solo cuando se nos va la electricidad, cuando hay un cortocircuito, o en criollo decimos, hubo un apagón y se nos fue la luz. Sí. Pero todo eso que está detrás en la empresa, una empresa que tiene muchos años, supone un gran talento. Esa vieja guardia, ese trabajador del sector eléctrico de tantos años con tanta experiencia, aún se mantiene vigente. Bueno, Gilberto, lo primero es darte las gracias por permitirnos a los trabajadores de Corpolé esta ventana, ¿no?, que es dirigirnos hacia la comunidad. Muchos de nuestros trabajadores han tenido que emigrar debido a los míseros salarios que tenemos acá en el país, y que todos sabemos que a nivel mundial la capacidad de nuestros trabajadores son muy bien pagos porque son muy bien formados. Entonces muchos de ellos, por la necesidad que han tenido para poder educar a sus hijos y mantener a su familia, han tenido que emigrar llevándose esa experiencia hacia otros países, ¿verdad? Es muy lamentable eso que está sucediendo. Los trabajadores que quedan acá están, pues, como se dice, echando el resto, dando, y prueba de ello es la contingencia que se presentó la semana pasada producto de un viento, y eso que fue corto, un viento así no esperado. No de la magnitud que se esperaba con la tormenta derivada de la tormenta tropical que se acercaba, que hubo la alerta nacional. Exactamente. ¿No? Entonces fíjate las consecuencias que tuvimos. 6 torres de 115 en el suelo, ¿verdad? Una subestación Tronconal Quinto presentó falla y se quemó parte de su estructura. Entonces, bueno, todavía nosotros contamos con personal que está preparado y está capacitado, y fueron los que tuvieron en esa contingencia. Afrontaron el reto, y ahí está, pues, los resultados. Que no vamos a decir en tiempo récord, porque la verdad es que debería de ser en menos tiempo, pero para los recursos con que contamos los trabajadores de Corpolé, para nosotros fue en tiempo récord que logró recuperarse la energía, pues, acá en la zona norte del estado. Ahora, Juan, te interrumpo un segundo por lo siguiente. Hablabas de míseros sueldos y estamos hablando de personas que dejan de prestar sus servicios e irse a otra parte, personas que tienen 20 años de experiencia, 25 años de experiencia, que, bueno, para formar un nuevo talento humano, esto significa una gran pérdida para la empresa. Profundicemos un poco en eso. ¿Cuántos de los viejos quedan y cuántos de los viejos se fueron? Con Juan García, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica de Venezuela. Ya regresamos. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Continuamos con mucho más de diálogo. Nuestro invitado especial, Juan García, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica de Venezuela, con quien estamos conociendo en intimidad el mundo del trabajador del sector eléctrico. Y es interesante conocer sus fortalezas, sus limitaciones y también sus expectativas.
lo que merecen. Pero antes de continuar y bueno, hablar de electricidad supone hablarlo calmadito. Te voy a invitar a un cafecito, Juan, permíteme. No. Quiero que pruebes esta delicia. Este cafecito que tú vas a probar son de granos seleccionados a 1.750 metros de altura en la serranía del Turimiquiri hacia Mundo Nuevo. Granos que son escogidos en su punto exacto de maduración, que luego tienen un proceso de secado y de tostado perfecto, y que posteriormente van a una molienda donde el grano, la granulometría del café permite conservar los aromas y que estos se expandan a plenitud también. Y luego son envasados de manera artesanal, con unas gotas de amor que hacen que el producto final sea un elixir de los dioses, como lo es Altos Café Gourmet. Fuerza, aroma y sabor. Prueba esta delicia. ¡Qué ricura! Altos Café Gourmet, un elixir de los dioses. Fuerza, aroma y sabor. Y bien, yo me sigo tomando este cafecito, pon tu tacita allí. Y habíamos quedado, Juan, en conocer un poco ese talento humano. Me decías que muchos se fueron del país. Y me hiciste recordar de inmediato PDVSA. Cuánta gente valiosa, con años y años de conocimiento, se han ido porque formaron talento nuevo. Supone muchos años para que tenga la capacidad, la pericia. Es una lástima que la empresa eléctrica pierda tanta gente valiosa por tener sueldos poco competitivos. Así es, así es. Nosotros estamos hablando aquí en el estado de Anzoátegui de un alrededor de un 40% que ese personal pues ha migrado hacia otros países. Y a nivel nacional estamos manejando casi un 50% a nivel nacional. Entonces es lamentable, como tú dices, porque es un gasto que ha tenido el Estado invirtiendo en unas personas para prepararlo, para capacitarlo, para poder sacar el sistema eléctrico adelante, pues. Sin embargo, no se ha tomado, no se ha valorado esa sabiduría de esos trabajadores. Y bueno, lamentablemente por razones económicas, por la familia, han tenido que emigrar buscando otras alternativas en otros países que son muy bien remunerados, porque al llevar todos los conocimientos que tienen aquí, inmediatamente son absorbidos por empresas transnacionales de inmediato. Es una mano de obra que es muy buscada, pues, porque es muy preparada. Sin embargo, bueno, aquí está la prueba de lo que sucedió esta semana pasada. Nuestros trabajadores que quedaron, que están aquí, que están dando el todo por el todo, estuvieron metidos en la montaña tratando de energizar las torres de 115. Cuando me hablas de 115, disculpa, voy a ser traductor oficial para el público. ¿115 qué? 115 kV, esas son las torres que vienen de los cerros, las que ustedes ven que vienen de los cerros. 115.000 kilovoltios. Ok. Entonces, cuando llegan a las subestaciones, esas son las que alimentan las subestaciones. En este caso, la subestación Chuparín, subestación Guaraguao quedaron fuera, subestación Guanta quedó fuera por estas torres que se vinieron. 6 torres. Todavía hay 3 que no se han podido recuperar, que es hacia Guanta y hacia los Bordones en Cumaná. Sin embargo, se está alimentando con otras subestaciones de aquí de la zona, ahí pues con la carga que tenemos, ¿no? Estos trabajadores lograron heroicamente resolver el problema para poder alimentar Guaraguao, Guanta y Chuparín. Y digo heroicamente porque los caminos de acceso en esas montañas no tan fáciles, tuvieron que abrirse camino. Pero Juan, disculpa, que yo sepa, siempre las torres tienen como una vereda central que las comunica, que siempre las están podando, las están limpiando, precisamente para proteger las torres y para permitir el acceso de los trabajadores. Bueno, tú lo has dicho, eso es un mantenimiento que se hace, pero no se ha hecho. Y estos compañeros tuvieron que abrir trochas para poder llegar a las torres. Y las otras torres que están en Chorrerón, es difícil el acceso, no hay cómo llegarle. Y entonces ahí es donde el trabajo todavía va a durar un poco más, pues. Sin embargo, lograron estos compañeros energizar con una línea de transmisión antigua, vieja, que estaba allí en desuso, lograron utilizarla para poder energizar estos circuitos. Hicieron un bypass. Un bypass. Ahora, ¿qué ameritó esto? Hay muchos trabajadores nuevos, pero toda la carga quedó en esos trabajadores con esos conocimientos. Pocas horas sin dormir, tuvieron que redoblar guardia, bueno, toda una serie de esfuerzo humano
para poder resolver el problema. Y ahí hay... Y a nivel de instrumentos para trabajar, de equipo, de herramientas. Bueno, fíjate, cuando hablamos de equipo, los vehículos, no hay vehículos. Ahí no hay vehículos. Tuvieron que venir compañeros de Guárico, de Bolívar, y reforzar también con vehículos en la zona, ¿verdad? Para poder trasladar a este personal, pues. Igualmente los materiales, hubo que traer materiales. Bueno, ahí el ministro también fue diligente en buscar la solución de los materiales lo más pronto posible. Lamentablemente tenemos que esperar que sucedan las cosas para poder... Sí, nosotros estamos trabajando sobre las fallas, no es la prevención de las fallas. Y fíjense que el problema de la caída de las torres fue por desmantelamiento de las bases de las torres. Ya vea, explícame eso, por favor. ¿Cómo que desmantelamiento? Esas torres tienen unas guayas inmensas, 115 kVA, como tú señalas. ¿Y qué hicieron? ¿Le sacaron los tornillos? ¿Le quitaron los tramos? Las torres van formadas con ángulos galvanizados. Esos ángulos son atornillados. La mayoría le sacaron esos ángulos abajo y debilitaron la torre. Wow. Entonces, por eso es que la torre cae y se trae a las otras torres que también estaban debilitadas. O sea, prácticamente el vandalismo, ¿verdad?, utilizó las torres para hacer sus negocios con ese tipo de materiales. Para chatarra, para construcción, sí, para otras cosas. Para otras cosas. Juan, tenemos que ir a una pausa comercial, pero al regreso quiero enfatizar eso, porque cuando hablamos a veces de seguridad, nos olvidamos que custodiar también todo lo que es la red de transmisión eléctrica, y donde se supone que la Fuerza Armada tiene que tener presencia para evitar que el vandalismo haga de las suyas. Volvemos con Juan García, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica de Venezuela, al regreso de comerciales. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Y continuamos con mucho más de Diálogo. Nuestro invitado especial, Juan García, quien es el secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica Nacional en Venezuela. Y con él hemos abordado algunos temas ya pasando revista de la intimidad del trabajador del sistema eléctrico en Venezuela. Ahora bien, en el segmento anterior, Juan nos comentaba que 6 torres se cayeron y que, digamos que la autopsia que se le hace al hecho es un desvalejamiento de las bases de algunas de estas torres que al ceder, porque le quitaron partes, ángulos, etcétera, de su fortaleza estructural, bueno, se trajo a las demás, como un dominó cuando pones uno detrás de otro. Juan, esto es bien delicado, y esto yo creo que no se enmarca dentro del terrorismo clásico, sino en la falta tal vez de custodia, de supervisión y de inspección de todas las instalaciones eléctricas desde el punto de vista preventivo. Sí, así es. O sea, se supone que debe de haber una vigilancia constante sobre las líneas de transmisión y, bueno, y corregir este tipo de situaciones, pues, porque es grave. O sea, ¿cuánto tiempo tendrían esas torres en esas condiciones? Eso no lo sabemos. O sea, es una situación que en verdad es preocupante, porque si está pasando aquí, no sabemos en el trayecto de esas torres donde más existe ese problema, pues. Esperemos que pasada esta situación ya se haga una revisión completa de todos esos caminos, de toda esa autopista eléctrica, para poder tener un diagnóstico en verdad cómo está nuestro sistema de transmisión en la actualidad, pues. Entonces esperamos eso, ojalá el ministro tome cartas en el asunto. Ahora, las condiciones de los trabajadores, pude enterarme por noticias que durante la atención de esta eventualidad, que no fue la tormenta tropical, repito, para lo que se generó la alerta, sino una ventolera inesperada que llegó, que no fue anunciada, un trabajador sufrió un choque eléctrico, se electrocutó, creo que un trabajador del estado Sucre que vino a apoyar las reparaciones en el estado Anzoátegui, dentro de ese apoyo que hablaste de la gente de Bolívar, de Monagas, etcétera, de la empresa eléctrica. ¿Cómo está ese trabajador y qué fue lo que pasó allí? Bueno, tuve contacto con el secretario general del sindicato del estado Sucre, Francisco Malavé, y me comentó que el trabajador se encuentra en condiciones estables. Fue trasladado a una clínica allá de Cumaná.
El compañero vino pues, a prestar apoyo, sobre todo para energizar lo que es la parte de Arapo, Arapito, Playa Colorada, que debido al problema que había de que no se pudo energizar Planta Guanta, no había energía eléctrica por allí, entonces se estaban haciendo unas correcciones para darle corriente por Santa Fe. Pues. El compañero en Arapito, haciendo un puente en alta tensión, no se sabe aún qué fue lo que pasó allí. Se presume que alguna planta eléctrica que haya estado encendida ha podido meterle un retorno a la línea. Wow. Y esto produce pues un alto voltaje allí. El compañero recibió una fuerte descarga eléctrica produciéndole quemadura en los brazos y en parte del cuerpo. Y yo aquí quiero, Gilberto, acatar una cosa, ¿no? Y es lo que mucha gente no nota. El uniforme que usan los trabajadores de Corpoelec no es un distintivo para, sí, él trabaja en Corpoelec, no. El uniforme de Corpoelec es la primera herramienta de seguridad que tiene el trabajador. ¿Tiene características especiales ese uniforme? Sí, la camisa tiene que ser 90% de algodón, porque si tienes mucho sintético, a la hora de una quemadura como la que sufrió el compañero, se le va a pegar al cuerpo. Se adhiere. Y entonces las quemaduras van a ser mucho más importantes. Los botones tienen que tener una separación que puede entrar una mano para poder desgarrar la camisa. Ok, interesante. Igualmente el cuello también tiene que ser algodón, porque es lo primero que se pega a la persona. Nuestros pantalones tienen que ser algodón, tienen que tener cierres no metálicos, ni botones no metálicos, nada metálico, porque la corriente busca lo metálico. Lo que es el agua y lo metálico es enemigo, o sea, es el enemigo de nosotros para poder trabajar. Este pantalón tiene que ser bota ancha, porque a la hora de una quemadura se pueda desprender del cuerpo sin causarle tantas lesiones al trabajador en la piel. Cuando vamos al calzado, el calzado es un aislante. Las botas tienen que tener una característica dieléctrica y para eso se someten a pruebas dieléctricas. Tienen que tener una resistencia de 20 kb, de 5 kb, de 10 kb, dependiendo del tipo de calzado y el tipo de trabajo. Resistencia a la electricidad. A la electricidad. No debe pasar la electricidad por allí. Lamentablemente, la empresa en estos momentos está entregando una dotación que por lo menos el calzado, porque no sabemos la camisa ni el pantalón, porque no se le han hecho pruebas, cuando se le entrega una dotación a un trabajador, anteriormente se hacían unas pruebas en laboratorios especializados. Esas pruebas iban testigos de la empresa y testigos de la parte de los trabajadores, en este caso los sindicatos. Y validábamos las pruebas y validábamos la dotación. Aquí no, aquí el patrono está entregando unas botas que, Román, si tienes por allí. Esto que me diste, me llamó la atención. ¿Qué es eso que me entregaste? Esto es lo que tienen las puntas de las botas que le están entregando a los trabajadores linieros. Eso es lo que va bajo el cuero. Esto es hierro. Ajá. Esto es metal, esto va en contra de la naturaleza de nosotros como electricistas. Esto puede producir la muerte de cualquier trabajador. Esto es una y se la están entregando a los trabajadores, botas con punta de hierro. Se la están entregando a los trabajadores, botas con punta de hierro. Es una denuncia muy seria, Juan. Sí, y entonces esto lo hago públicamente porque puede causar la muerte de un trabajador o puede complicar el accidente de un trabajador. Hay que retirar este tipo de implementos que están entregando. El desconocimiento de lo que nosotros trabajamos, a lo mejor hizo que se compraran cosas de estas, pero nosotros no trabajamos con este. Pero ese error puede costar la vida. Puede costar la vida. Es lamentable. Ahora, así. Vamos a ver, esto que está acá arriba es un imán. Sí. Bueno, para que lo vean por acá. O sea, es metal, definitivamente. Fíjense, es metal. Oye, esta es una denuncia muy seria porque pone en jaque la seguridad personal del trabajador, de ese trabajador que le exigimos que nos repare con prontitud cuando estamos sin electricidad. Me hiciste recordar, Juan, una oportunidad, un señor que estaba reparando en un poste algo de manera muy negligente, lo que llaman cadafitos, que no son trabajadores de la industria, personas que en la comunidad, en todo barrio hay uno que no, que está el que pone la guaya, quita el cable, etcétera. Y el señor tenía una gorra que tenía, ¿sabes qué? En la gorra arriba lleva un broche metálico y le pegó de una guaya y lamentablemente murió. Así de delicado es. Así mismo es. Ahora, Juan, contrataciones colectivas.
seguridad social para el trabajador, reenganches, órdenes del Ministerio del Trabajo. ¿Cómo está ese mundo, esas garantías para el trabajador? Me respondes al regreso de publicidad. Ya regresamos. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Y continuamos con mucho más de diálogo ya en este segmento final con nuestro invitado especial, Juan García, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica de Venezuela. Y a Juan le dejamos una pregunta en el segmento anterior. Conociendo la intimidad del trabajador del sector eléctrico, contrataciones colectivas, elecciones sindicales, seguridad social del trabajador, ¿cómo van eso? ¿Cómo van esas cosas? Bueno, es muy interesante los tres temas, ¿no? Vamos a comenzar por el primero, la contratación colectiva. Nosotros en el año 2018 ya teníamos el 90% del contrato colectivo firmado y homologado. ¡Qué bueno! Y homologado ante el Ministerio del Trabajo, la empresa y la Procuraduría. Cuando llegó la reconversión en agosto del 2018, reconversión monetaria. Ajá. Quedamos en la semana siguiente, después de la reconversión, continuar las reuniones para finiquitar 12 cláusulas que nos faltaban. Las económicas. Las económicas, parte de las económicas. Porque entonces pasó la reconversión, no hubo reunión, hasta esta fecha no ha habido manera de que se siente la empresa, el Ministerio del Trabajo, a cumplir con un compromiso que es la dignificación del contrato colectivo. Casi 4 años y no se han podido sentar nuevamente. Hemos podido sentar. Pero es un gobierno obrerista, ¿cómo va a desconocer las garantías consagradas en un alta convenio? Ahí es donde y un gobierno que dice a luz pública que hay que discutir los contratos colectivos. Lo dice públicamente. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores del sector eléctrico? ¿Por qué ese ensañamiento contra nosotros cuando más bien lo que hemos es puesto el alma en nuestro sistema eléctrico que está muy endeble, que está muy enfermo y sin embargo nosotros lo mantenemos allí para poderlo mantener activo? Nos dicen que no ha existido reinversión en el sector eléctrico, que lo que ha producido no se ha dedicado a reinvertir, a fortalecer, a mayor generación, a mayor distribución, a mayor... factibilidad para que los usuarios puedan tener. De hecho, no hay medidores para colocarle a los usuarios para saber cuánto consumen. Prueba de ello es la situación que acaba de suceder. La maniobrabilidad entre las subestaciones no ha sido posible. Casi todos los circuitos están colapsados. Entonces, por lo general, cuando había problemas con una subestación, tú buscabas cómo alimentarla con otra y podías solventar. Aquí es muy limitado y por eso es que hubieron sectores que tuvieron 3 y 4 días sin luz, porque es muy limitado, no había por dónde alimentarlo, pues. Nosotros, la parte de generación, la generación térmica está en el suelo, planta Guanta, si estuviera generando, nosotros hubiéramos solucionado, por lo menos hubiéramos rescatado la subestación de Guanta y hubiéramos alimentado, pero ahí no se está generando nada. La planta Alfredo Salazar, en el corazón gasífero del oriente del país, en Anaco, unas plantas que trabajan con gas, ahí generábamos 240 megavatios, nada, la vendieron como chatarra. ¿En serio? Sí, ahí no quedó nada. Dios mío. De esa subestación. O sea que todos estamos dependiendo del Guri. Y eso no era. Aquí se hizo una inversión justamente para depender lo menos posible del Guri. ¿Qué generación hidroeléctrica? Que es la generación, pero para nosotros poder aliviar lo que es la carga que va hacia Occidente y nosotros tener una generación. Nosotros aquí en el estado estábamos consumiendo 900 megavatios y llegábamos a 700 megavatios. Y era más o menos la generación que nosotros teníamos en el estado. O sea que nosotros podíamos generar nuestro mismo consumo. En los actuales momentos no es así. En los actuales momentos el parque generador está totalmente en el suelo y abandonado. La energía que consume el sector de la industria petrolera, de Guaraguao, de Jose, ¿la genera la misma empresa petrolera? En parte sí, ellos generan, pero en parte también hay líneas de transmisión que vienen del sistema eléctrico nacional. Juan, el hecho de ustedes estar bajo la regencia, la gerencia y la administración de militares en la gerencia de la empresa, ¿esto ha significado mejoras para la empresa, para la seguridad, para los trabajadores, mayor nivel de eficiencia? Mire, si yo pongo un ingeniero
a que comande una tropa, él no estudió para eso. No es que sea ignorante ni que sea incapaz, sino sencillamente él no estudió para eso, para movilizar una tropa. El sector eléctrico tiene que estar dirigido por profesionales de la electricidad, profesionales que sepan el término que se está hablando, profesionales que sepan cómo vamos a buscar la solución a un problema. Entonces cada quien debería estar, para mí, cada quien debería estar en la área para la cual estudió y para la cual se preparó. Es un área especializada, sin duda. En su área especializada. Pero el sector eléctrico es muy importante, como CanTV, que tienen que ser personas que en realidad conozcan la materia de comunicaciones, que en realidad conozcan la materia eléctrica, para que pueda surgir, pues, allí en adelante los procesos para poder salir adelante. Vuelvo y repito, cada quien en su área, porque para eso se estudió y para eso cada quien debe ser bueno en lo suyo, pues. Con respecto a la Inspectoría del Trabajo, tenemos varios reenganches, estamos esperando por la Inspectora de Puerto La Cruz que decida esos reenganches ya, que no sabemos si ella tiene una decisión, no sabemos por qué otra vez volvió a renovar los casos, si ya había una decisión de orden de reenganche de la inspectoría, pero bueno, está bien, estamos esperando, pero ya se vencieron los lazos, tiene que decir sí o no. Igualmente a los fiscales que colocaron ahora el Ministerio Público. ¿Cuando el Ministerio del Trabajo ordena el reenganche, obedece a la empresa? No, la empresa no obedeció. Eso es violatorio de la ley. Tenemos casos en el Tigre, unos compañeros en el Tigre despedidos también, que ya 2 veces han venido a notificar los reenganches y la empresa no los ha atendido, y entonces se tienen que ir otra vez con sus reenganches allí. O sea, yo recuerdo muy bien cuando metieron preso al gerente de la Polar por no aceptar unos reenganches de unos trabajadores. Bueno, yo espero que en la empresa pública, que es la que debería dar el ejemplo, porque es la empresa del patrono, debería también de suceder lo mismo. Yo tengo que dar el ejemplo y tengo que ser responsable ante la ley, porque yo soy un funcionario público y lo primero que debo hacer es respetar la ley. Así Juan, que estamos en el minuto final. Elecciones sindicales, ¿en vísperas se darán, no se darán? Nosotros estamos montados en el proceso y vuelvo y repito, la empresa pretende que estamos en mora electoral y estamos ilegales. No, nosotros no estamos ilegales. La mora electoral, el gobierno fue el que suspendió las elecciones. Nosotros vamos al proceso de elecciones. Ya hemos estado 2 veces en el CNE y no hemos podido todavía coordinar con ellos, pero en ese proceso estamos montados y están montados todos los sindicatos. Juan García, gracias por acompañarnos. Gracias. Secretario Ejecutivo de la Federación Eléctrica de Venezuela. Esta es tu casa, esperamos tenerte en otra oportunidad. Que Dios los cuide. No usen más, por favor, estas botas que has denunciado que tienen punta de hierro. Pero ¿a quién se le ocurrió hacer ese negocio en el Oriente? ¿A quién, Dios mío? Tenemos que despedirnos y lo hacemos con nuestro proverbio de siempre. Vamos a preocuparnos menos, pero a ocuparnos más. Buenas noches.